Al recoger a su hija del kinder, una joven mamá escuchó a la niña decir: «Gracias a Dios que hoy viniste tú en lugar de mi papá». La mujer miró a su hija con sorpresa y se quedó helada al escuchar la siguiente frase: «Es que ellos se van a platicar y yo me quedo aquí sentada, esperándolos como una hora». La pequeña hizo un puchero de disgusto. La mujer miró a la maestra y, sonriendo ligeramente, decidió que tenía que averiguar algo. María Hernández había tenido a Verónica cuando apenas tenía 20 años. ¿Se había enamorado perdidamente de Andrés, quien era su profesor en la universidad? En aquel momento, ¿él ya estaba casado? Pero eso no detuvo a María. Ella misma fue a buscar a su esposa para informarle que estaba embarazada. Después de eso, Andrés dejó a su familia, se divorció y, unos meses más tarde, se casó con María. María cerró la puerta del cuarto de la niña y se recargó en ella, soltando un suspiro. Verónica por fin se había dormido después de media hora de ruegos, berrinches y la exigencia de un cuento más. Los 3 años era la edad en que un niño ya entiende que puede manipular a sus padres, y su hija lo hacía con maestría. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y miró el reloj. Las 9 de la noche. Andrés, por supuesto, no estaba, como de costumbre. María sonrió con ironía, sintiendo como la irritación de siempre comenzaba a crecer en su interior. El periodo de exámenes finales en la universidad era la vaca sagrada que no se podía tocar. Estudiantes, exámenes, asesorías, y el hecho de que en casa tuviera una esposa y una hija de 3 años que demandaba atención todo el día. Eso, al parecer, eran pequeñeces. María abrió su laptop y se quedó mirando la pantalla. Búsqueda de empleo. Llevaba una semana revisando sitios de vacante, pero cada vez se topaba con lo mismo. ¿O pedían experiencia, que ella no tenía después de 3 años en casa? ¿O el horario no le permitía recoger a la niña del kinder? Abrió una nueva pestaña y empezó a revisar las ofertas. Recepcionista en un salón de belleza no. El horario era rotativo. Gerente de ventas quizá, pero llamar a desconocidos para tratar de venderles algo le parecía un infierno. María hizo una nota en su libreta y siguió buscando. Media hora después, se topó con una vacante para instructora en un gimnasio. El corazón le dio un vuelco. Deporte. Siempre le había encantado el deporte. En su primer año de universidad había tomado unos cursos e incluso trabajó de eso un tiempo, hasta que conoció a André. Luego todo se aceleró: el embarazo, el escándalo con su exesposa, el divorcio, la boda, el parto. Y ahora llevaba 3 años encerrada en casa, y su única actividad física era intentar seguirle el paso a su hiperactiva hija. María abrió la descripción de la vacante y empezó a leer. Horario flexible. Se podía negociar. Se requería certificado. Tenía uno guardado en una carpeta con sus documentos. Sintió que algo se removía dentro de ella. ¿Esperanza? ¿O simplemente el deseo de escapar de estas 4 paredes donde lentamente se estaba volviendo loca? El cerrojo de la puerta sonó. María se sobresaltó y miró el reloj. Las 9 de la noche. Cerró la laptop y se giró hacia la puerta. Andrés entró, dejando caer su portafolio al suelo. Tenía el rostro cansado y los ojos rojos. Ni siquiera saludó. «Mi amor, otra vez llegas muy tarde». María intentó que su voz no sonara como una acusación, pero a juzgar por el gesto de él, no lo logró. «Ya sabes que empezaron los exámenes finales», respondió Andrés secamente, sin siquiera mirarla. Se quitó el saco y lo colgó en el respaldo de una silla. «¿Qué hay de cenar?». María sintió que algo se le encogía por dentro. Ni un «hola», ni un «¿cómo estás?», ni un «¿cómo está la niña?». Solo «¿qué hay de cenar?». «Pizza», dijo con calma, señalando la caja sobre la mesa. Andrés se detuvo. Se volvió hacia ella. Su rostro reflejaba descontento. «¿Otra vez pizza?». Su voz se hizo más fuerte. «¿Cuántas veces más? Te pasas todo el día en casa. Uno pensaría que podrías cocinar algo decente». María sintió que la sangre le hervía. Se pasa todo el día en casa. ¿Acaso tenía idea de lo que era estar de la mañana a la noche con una niña de 3 años que no daba un minuto de paz? Se levantó de un salto. «¿No me contrataste como tu cocinera?», soltó. Y ella misma se sorprendió de la dureza de su propia voz. «¿O creías que iba a estar sirviéndote toda la vida?». La última frase salió sola, y María se arrepintió al instante. Catalina, la primera esposa de Andrés, era un tema prohibido. Pero las palabras ya habían sido dichas y no había vuelta atrás. Andrés entrecerró los ojos. En su rostro apareció una sonrisa burlona que a María le dio mala espina. «¿Ah? Sí», dijo lentamente. Guardó silencio, mirándola como si la viera por primera vez. «¿Sabes qué? Ya me tienes harto con tu descontento». Se dio la vuelta, tomó el saco que acababa de colgar, el portafolio del suelo y las llaves de la mesa. María se quedó paralizada, sin poder creer lo que estaba pasando.
¿A dónde vas? Fue lo único que pudo articular. A donde se me da la gana, espetó Andrés por encima del hombro. La puerta se cerró con tal estruendo que María se estremeció. Se quedó de pie en medio de la cocina, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Se había ido. Simplemente se levantó y se fue. ¿Por la pizza? ¿Por sus palabras sobre Catalina? ¿O por algo más que se había estado acumulando entre ellos todo este tiempo? María se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas brotaron por sí solas. Intentó contenerse, pero no pudo. Todo lo que había guardado en su interior durante los últimos meses salió a la superficie. El cansancio, el resentimiento, la soledad. Era madre, era esposa, pero se sentía como una sirvienta. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie se interesaba por lo que ella quería. Incluso esa noche, cuando había encontrado una vacante que la ilusionaba. No tenía a nadie con quien compartirlo. María tomó su teléfono y miró la pantalla. Ni un solo mensaje. Marcó el número de André. Sonó una vez, 2, 3, la desvió al buzón. Volvió a intentarlo. Lo mismo. Luego, una grabación. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Fuera del área de servicio, repitió María en voz alta. Claro. Dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. En su cabeza, los pensamientos se arremolinaban, cada uno peor que el anterior. ¿Y si de verdad se había ido con Catalina? ¿Y si habían estado en contacto todo este tiempo y ella, como una tonta, no se había dado cuenta? Catalina sabía cocinar. Catalina era la esposa perfecta. Al menos, eso decía Andrés al principio de su relación, cuando explicaba por qué no se divorciaba, para no herir a su ex. Pero en ese entonces a María no le importaba. Ella misma había destruido su primer matrimonio, fue a ver a Catalina y le dijo que estaba embarazada. En aquel momento, sentía que luchaba por su felicidad. Ahora, en cambio, se daba cuenta de que simplemente había destruido la familia de otra persona. María tomó de nuevo el teléfono e intentó llamar. Otra vez el buzón de voz. Arrojó el teléfono sobre la mesa y rompió a llorar. ¿Por qué no contestaba? ¿Por qué no podía simplemente responder y decir dónde estaba? Se levantó, fue al fregadero y se lavó la cara con agua fría. Vio su reflejo en la oscura ventana. Un rostro pálido, ojos rojos, el cabello revuelto. ¿En qué momento había cambiado tanto? Antes se cuidaba, iba al gimnasio, se maquillaba. Ahora todo su guardarropa consistía en camisetas holgadas y pants deportivos. ¡Qué vida tan glamorosa!, pensó con sarcasmo. Volvió a la mesa y abrió la laptop. La página con la vacante de instructora seguía abierta. Releyó la descripción, los requisitos, las condiciones. ¿Quizá era una señal? ¿Quizá era hora de dejar de esperar a que alguien mejorara su vida y empezar a hacerlo ella misma? Tomó el teléfono e intentó llamar a Andrés una vez más. Buzón de voz. María se mordió el labio, sintiendo como las lágrimas volvían a subirle por la garganta. Era su culpa. No debió haber mencionado a Catalina. No debió haber hecho un escándalo por la pizza. Quizás si se hubiera quedado callada, todo sería diferente. Pero otro sentimiento crecía en su interior. Rabia. Contra él. Contra ella misma. Contra toda esta situación. ¿Por qué tenía que callarse? ¿Por qué tenía que soportar sus constantes retrasos? ¿Su ausencia? ¿Su indiferencia? ¿Por qué tenía que sacrificarse para que él se sintiera cómodo? María miró el reloj. 10:30. Andrés se había ido hacía 1 hora y media. Marcó su número de nuevo. Buzón de voz. Dejó caer el teléfono y hundió el rostro entre sus manos. Las lágrimas fluían sin control y era imposible detenerlas. Lloraba de resentimiento, de miedo, de incertidumbre. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Por qué no respondía? ¿Quizá no le importaba? ¿Quizá estaba feliz de que por fin hubiera un pretexto para irse? María levantó la cabeza y miró la puerta cerrada del cuarto de la niña. Verónica dormía, sin sospechar lo que estaba ocurriendo en su casa. María se secó las lágrimas y respiró hondo. Por su hija, tenía que ser fuerte. Por ella, tenía que resistir. María no pegó un ojo en toda la noche. Se quedó acostada, mirando el techo y escuchando cada ruido del exterior. Cada vez que la puerta de un coche se cerraba en la calle o pasaba un auto, su corazón daba un vuelco. ¿Será él? ¿Habrá regresado? Volvió a tomar el teléfono. 5 de la madrugada. La pantalla le deslumbró en la oscuridad. Ningún mensaje. Abrió el registro de llamadas. 12 llamadas perdidas suya, todas ignoradas. María arrojó el teléfono a un lado y cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas se acumulaban de nuevo bajo sus párpados. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién? Los peores escenarios daban vueltas en su cabeza. ¿Y si tuvo un accidente? ¿Y si estaba en algún lugar? ¿Inconsciente? ¿Y ella enojada con él? Oh, peor aún.
¿Y si de verdad estaba con Catalina? ¿Juntos? María se incorporó de golpe. No, no podía pensar en eso. Se levantó de la cama y fue a la cocina. Encendió la luz, tomó una taza. Le temblaban las manos. Se sirvió agua y la bebió de un trago. Tenía la garganta seca de tanto llorar y por los nervios. Cerca de las 6 de la mañana, escuchó cómo se abría la puerta del edificio. María se quedó inmóvil. Pasos pesados, inseguros. Alguien subía por las escaleras. Se acercó a la puerta y aguzó el oído. Los pasos se detuvieron en su piso. El sonido de una llave en la cerradura. María retrocedió un paso. La puerta se abrió y en el umbral apareció André. Apenas podía mantenerse en pie. Olía a alcohol. Tenía el pelo revuelto, la camisa arrugada, los ojos rojos. En la mano sostenía un ramo de flores. Un arreglo patético, claramente comprado en la tiendita de 24 horas más cercana. Una sola rosa envuelta en celofán. «Mi amor, perdóname», murmuró, extendiéndole las flores. «Me pasé de la raya». María lo miró, incapaz de decir una palabra. Dos sentimientos luchaban en su interior, el alivio de que estuviera vivo y de regreso, y una rabia feroz por verlo llegar borracho a las 6 de la mañana con flores baratas, pensando que eso era suficiente. Pero su corazón se ablandó. Tomó el ramo y lo apretó contra su pecho. Las lágrimas brotaron solas. «Estaba preocupada por ti», sollozó. «No contestabas mis llamadas. Pensé que... Perdón, perdón». Andrés cerró la puerta y la abrazó torpemente. «Soy un idiota. ¿De verdad? No sé qué me pasó. Simplemente estaba cansado de todo. Fui a casa de Sergio, nos tomamos unas copas. El teléfono se quedó sin batería. Soy un imbécil». María hundió el rostro en su hombro y lloró. Podía oler el alcohol, el tabaco y algo más, pero en ese momento no importaba. Había vuelto. Estaba a su lado. Le pedía perdón. «No volverá a pasar», balbuceaba Andrés, acariciándole la espalda. «Te lo prometo. Vamos a arreglarlo todo». «Sí». María asintió, incapaz de hablar. Se quedaron así unos minutos, hasta que Andrés empezó a tambalearse. Se dio cuenta de que estaba a punto de caer. «Ve a acostarte», dijo en voz baja. «Descansa». «¿Te amo, mi amor?», murmuró Andrés antes de arrastrar los pies hacia la recámara. María se quedó en el pasillo con el ramo en las manos. Miró el reloj. Pronto tendría que despertar a Verónica y alistarla para el quinto. Suspiró y fue a la cocina a poner las flores en agua. Verónica estaba de mal humor en el desayuno. No quería su avena. Pedía hot cakes. Luego tampoco los quiso. María apenas se contenía para no explotar con su hija. Le dolía la cabeza por la noche en vela, los ojos se le cerraban y el resentimiento seguía anidado en su interior. «Mami, ¿por qué papi no me lleva al kinder?», preguntó Verónica mientras se ponía la chamarra. «Papá está cansado. Hoy tiene el día libre». «Está descansando», respondió María, subiéndole el cierre. «¿Y tú estás cansada?». «Yo también estoy cansada, mi sol. Pero las mamás no pueden cansarse, ¿verdad?». Verónica asintió, sin entender del todo a qué se refería. María la tomó de la mano y salieron del departamento. En el camino al kinder, María pensaba en lo que había pasado. Andrés se había disculpado. Le había traído flores. Le había prometido que no volvería a ocurrir. Quizá de verdad todo se arreglaría. Quizá solo necesitaban hablar con calma. Sin peleas, dejó a su hija en su salón y emprendió el camino de regreso. La mañana era gris, caía una llovizna. María se subió el cuello de la chamarra y apuró el paso. Quería llegar a casa lo antes posible, prepararse un café cargado y, tal vez, dormir un par de horas. Metió la llave en la cerradura y la giró lentamente, tratando de no hacer ruido. Andrés debía estar dormido después de lo de anoche. No quería despertarlo. María entró al departamento y cerró la puerta. Desde la recámara, se oía la voz apagada de André. Estaba hablando por teléfono. María se detuvo en el pasillo y escuchó. «Pero yo tenía otros planes para hoy», decía André. Una pausa. Bueno, entiendo. «Sí, está bien, llego pronto». María sintió un escalofrío. Ese tono, esa entonación. Hablaba con alguien a quien no podía decirle que no. Dio un paso adelante y el piso de madera crujió bajo su pie. «Ya, me tengo que ir. Nos vemos», terminó Andrés rápidamente y salió de la recámara. Se quedó helado al ver a María. En su rostro apareció algo parecido a la culpa, pero rápidamente se recompuso. «¿Estabas escuchando?», preguntó con un ligero asombro en la voz. María sintió que la ira se encendía dentro de ella. «¿Escuchando? ¿En serio? Andrés, acabo de llegar a casa», respondió bruscamente. «¿O se supone que debía quedarme en el pasillo hasta que terminaras de hablar?». Él hizo una mueca y se frotó la cara con las manos. Se veía fatal, arrugado, con ojeras, sin afeitar. «Tengo que salir un momento», dijo.
evitando su mirada. María apretó los puños. ¿Ya sabía la respuesta? Pero aún así preguntó. ¿A dónde? Andrés suspiró y la miró. En sus ojos había cansancio, pero no arrepentimiento. Catalina me pidió que llevara a Javier a la clínica. Se enfermó. El tiempo pareció detenerse. María miraba a su esposo y no podía creer lo que oía. Catalina, otra vez Catalina. ¿Anoche se había ido de casa? No contestó sus llamadas en toda la noche. Regresó borracho. ¿Y ahora? Apenas unas horas después, se preparaba para ir con su exesposa. De nuevo, la voz de María temblaba. ¿Por qué siempre te encargas tú de eso? Cuando Verónica necesita ir al doctor, lo hago yo sola. Mi amor, ¿es que Javier le tiene miedo a los doctores? Empezó a justificarse Andrés, dando un paso hacia ella. Siempre lo he llevado yo a la clínica. Así se siente más tranquilo. Es mi hijo. ¿Y Verónica? Lo interrumpió María. Ella también es tu hija. ¿O para ti no cuenta? No digas tonterías. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene todo que ver. La voz de María se quebró en un grito. Tiene que ver con que nunca la has llevado al doctor. Con que ni siquiera sabes cómo se llama su pediatra. Con que siempre estás corriendo a algún lado. Desapareces. Y cuando te pido ayuda, siempre tienes cosas más importantes que hacer. Andrés apretó la mandíbula. María vio cómo se le tensaban los músculos de la cara. Catalina está sola. Necesita ayuda, dijo con dureza. Javier le tiene miedo a los doctores y sin mí entra en pánico. ¿Qué se supone que haga? ¿Negarme a ayudar a un niño enfermo? ¿Y yo qué hago? Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. ¿Acepto que para ti siempre vamos a estar en segundo lugar? No es así. Andrés intentó acercarse a ella, pero María retrocedió. No me toques, gritó. No te atrevas. María, cálmate. Hablemos con normalidad. ¿Normalidad? Rió ella entre lágrimas. ¿Quieres que reaccione con normalidad al hecho de que mi esposo lo deja todo para correr con su exesposa? No corro con ella. Corro por mi hijo. Alzó la voz Andrés. ¿Qué importa quién me lo pidió? El niño está mal. Claro. ¿Qué importa? María se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Javier siempre está mal. Javier siempre necesita a su papá. Javier les tiene miedo a los doctores. ¿Y Verónica qué? ¿No tiene miedo? O a ella sí se le permite tener miedo porque tiene una mamá que lo hará todo sola. Andrés suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello. No quería pelear contigo. Simplemente déjame llevarlo. Regresaré en un par de horas y lo discutiremos todo con calma. ¿De acuerdo? María lo miró y sintió como algo se rompía dentro de ella. El resentimiento la ahogaba. Quería gritar, golpearlo, exigirle que se quedara, pero en lugar de eso, se quedó ahí, llorando. Andrés dio otro paso hacia ella e intentó abrazarla. María lo empujó con tanta fuerza que él se tambaleó. No te atrevas, siseo. Vete con tu Javier, vete con tu Catalina. Que Verónica y yo nos las arreglaremos solas, como siempre. María, lárgate, gritó. Vete ya. Andrés la miró unos segundos más, luego se dio la vuelta y fue a vestirse. María se quedó en el pasillo, observando cómo se ponía la chamarra, se amarraba los zapatos, tomaba las llaves. Ni siquiera intentó despedirse. Simplemente abrió la puerta y salió. La puerta se cerró y María se desplomó en el suelo. Ahí mismo en el pasillo. Abrazó sus rodillas y hundió el rostro en ellas. Las lágrimas corrían a mares y no le importaba. No le importaba que se le corriera el maquillaje, que los vecinos pudieran oírla. Un vacío se instaló en su interior. Frío, pesado, sin luz. María comprendió que algo se había roto entre ellos. Y eso ya no se podía pegar con flores. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Las peleas se volvieron diarias. Andrés salía temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, poniendo el trabajo como excusa. Pero María ya no le creía. Cada llamada telefónica la hacía sobresaltarse. Cada mensaje de texto le provocaba sospechas. Y cuando Andrés dijo una vez más que Catalina necesitaba ayuda con Javier, María entendió que esto no podía seguir así. Estaba sentada en la cocina, bebiendo un café que ya se había enfriado. Cuando Andrés llegó a casa, parecía agotado. Pero a María no le importó. Ya no quedaba nada dentro de ella. Ni resentimiento, ni ira. Solo vacío. Andrés lo llamó con calma. Y él se estremeció por su tono. Siéntate. Necesitamos hablar. Él colgó su chamarra y entró con cautela a la cocina. Se sentó frente a ella. María vio cómo se tensaba, preparándose para otro escándalo. Pero no habría escándalo. ¿Sabes? Lo nuestro no está funcionando, comenzó ella, mirando por la ventana. Divorciémonos. Se hizo un silencio. María esperaba que él empezara a discutir, a rogar, a jurar que cambiaría. Pero en su lugar escuchó. Estoy de acuerdo.
Giró bruscamente la cabeza y lo miró. Andrés estaba sentado con la vista baja, jugueteando con el borde del mantel. ¿Qué? Volvió a preguntar, sin dar crédito a sus oídos. Dije que estoy de acuerdo, repitió él en voz baja. Esto fue un error. Nosotros no debimos. No terminó la frase. Algo dentro de María explotó. ¿Así que nos consideras a mí y a nuestra hija un error? Su voz se quebró en un grito. ¿Somos un error? No. Espera. Andrés se levantó de un salto. No lo entendiste así. Quise decir que fue un error. Cállate. Lo interrumpió María. Solo cállate. Se levantó y salió de la cocina. Le temblaban las manos. Todo se veía borroso por las lágrimas. Pero no las dejó salir. No ahora. No frente a él. María fue a la recámara y sacó una gran maleta deportiva del closet. Empezó a arrojar dentro la ropa de Andrés, camisas, pantalones, calcetines, todo lo que encontraba. María, detente. Hablemos con calma. Andrés apareció en la puerta. No hay nada de qué hablar, respondió ella fríamente, sin dejar de aventar sus cosas a la maleta. Tú mismo lo dijiste, un error. Así que hay que corregirlo. No quise decir eso. ¿Y qué quisiste decir? María se detuvo y lo miró. Explícame qué fue exactamente el error, nuestra boda, el nacimiento de nuestra hija o el hecho de que destruiste tu primera familia por mí. Andrés guardó silencio. Su rostro reflejaba desconcierto. Exacto, asintió María. Vete de aquí. Recoges la maleta en el pasillo en 5 minutos. María, fuera, gritó tan fuerte que Andrés se estremeció. Él se quedó de pie unos segundos más, luego se dio la vuelta y salió. María cerró la puerta de la recámara y se recargó en ella. Solo entonces se permitió llorar. En silencio, sin hacer ruido, para no despertar a Verónica, que dormía en el cuarto de al lado. Terminó de empacar sus cosas, sacó la maleta al pasillo y regresó a la recámara. Unos minutos después, la puerta de entrada se cerró de un portazo. Andrés se había ido. Y esta vez, para siempre. Las primeras semanas fueron un infierno. María se despertaba en medio de la noche y extendía la mano hacia el otro lado de la cama, olvidando que no había nadie allí. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón le daba un vuelco. ¿Y si era él? Pero Andrés no llamaba. Solo escribía para lo esencial, cuándo recoger a Verónica, a dónde transferir el dinero para la pensión de su hija. María adelgazó. La comida no le pasaba. Se miraba en el espejo y no reconocía su reflejo. Mejillas hundidas, ojeras, el cabello sin vida. Ángela, su amiga desde la universidad, la llamaba todos los días y le insistía en que salieran a algún lugar para distraerse. Pero María se negaba. Solo quería una cosa, meterse bajo las sábanas y no salir. Pero estaba Verónica. La niña no entendía por qué su papá ya no vivía con ellos, por qué mamá estaba triste todo el tiempo, por qué no podían ir al parque toda la familia como antes. Y por su hija, María se obligaba a levantarse por las mañanas, a sonreír, a fingir que todo estaba bien. Una noche, cuando María intentaba una vez más conciliar el sueño sin éxito, el teléfono sonó de repente. Miró la pantalla. Era Ángela. Oye, ya basta, dijo su amiga, sin saludar. Mañana vienes al gimnasio. Necesitas un trabajo. Ángela. No puedo, respondió María con cansancio. Tengo a la niña. El kinder. Precisamente por eso necesitas un trabajo. La interrumpió Ángel. Se liberó un puesto de instructora. El horario es flexible. Puedes ajustarlo a tus necesidades. Y de paso, te distraes. María guardó silencio, sopesando la oferta. ¿Masa? ¿Tú misma querías trabajar? Continuó Ángela con más suavidad. ¿Recuerdas cómo buscabas vacantes? Pues esta es ideal. ¿Tienes el certificado? ¿Tienes experiencia? Ven al menos a probar. Está bien, suspiró María. Mañana voy. El gimnasio la recibió con el familiar olor a tapetes de goma y metal. María pasó junto a los racks de mancuernas, las caminadoras, las paredes de espejo. Aquí se sentía como en casa. Aquí le era más fácil respirar. Ángela la abrazó y la llevó a conocer al gerente. Resultó ser un hombre agradable de mediana edad, que de inmediato le ofreció un horario flexible y un sueldo decente. María aceptó sin dudarlo. Empezó a trabajar la semana siguiente. Por la mañana llevaba a Verónica al kinder, luego corría al gimnasio. Trabajaba hasta la tarde, dando clases, asesorando a clientes, diseñando programas. Y por la tarde, Andrés pasaba a recoger a su hija. La primera semana, María evitaba su mirada. Él traía a Verónica a casa. Ella besaba a su hija al recibirla y él se iba sin decir una palabra. Ella también guardaba silencio, pero sentía su mirada sobre ella. El trabajo la absorbió. María se olvidaba del tiempo, de los problemas, de Andrés. Empezó a cuidarse de nuevo, a peinarse, a maquillarse,
a usar ropa deportiva bonita. Los clientes la adoraban. El gerente la elogiaba. Ángela se alegraba al ver cómo su amiga volvía a la vida. «Estás que floreces», le decía cuando almorzaban juntas en el descanso entre entrenamiento. «Simplemente por fin estoy haciendo lo que amo», sonreía María. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía útil. No como esposa, no como madre, sino como persona, como profesional. Una tarde, cuando María fue a recoger a Verónica a casa de André, él la detuvo. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. María lo miró. Parecía cansado. Tenía sombras bajo los ojos. Le había crecido la barba. Ella asintió. «Verónica, ve a jugar un rato a tu cuarto», le dijo a su hija. La niña corrió feliz hacia sus juguetes. María se volvió hacia Andrés y se cruzó de brazos. «Te escucho», dijo fríamente. Andrés titubeó. «Perdóname, mi amor», comenzó. «Estuve mal. Realmente te dejé toda la carga a ti. Y lo del divorcio. No quise decir eso. Simplemente estaba cansado. Me alteré. No pensé». María guardó silencio, estudiando su rostro. «¿Qué tal si lo intentamos de nuevo?», continuó Andrés, acercándose un paso. «Veo cómo has cambiado. Eres otra, más fuerte, más guapa. Nos extraño». «¿A la familia? ¿A la familia?», repitió María. «¿O extrañas que no haya nadie que te prepare la cena?». «No, no es por eso». Andrés negó con la cabeza. «De verdad me di cuenta de lo que hice. Te di por sentada. Olvidé lo increíble que eres. Dame una oportunidad para arreglarlo». María lo miró y pensó. Una parte de ella quería mandarlo al diablo, pero otra parte, la que todavía lo amaba, quería creerle, quería intentarlo. «Si lo intentamos», comenzó lentamente, «será diferente. No voy a dejar mi trabajo. No voy a sacrificarme. Si vuelves a correr con Catalina a la primera llamada, me voy para siempre. ¿Entendiste?». «Entendido», asintió Andrés. «Te prometo que todo será diferente». «Está bien», suspiró María. «Intentémoslo». Volvieron a vivir juntos una semana después. María puso sus condiciones. Ella seguiría trabajando. Las tareas del hogar se dividirían por igual. Nada de llegar tarde sin avisar. Andrés aceptó todo. Y al principio, todo fue realmente diferente. Llegaba temprano a casa, jugaba con Verónica, ayudaba con las labores domésticas, preparaba la cena cuando María se quedaba hasta tarde en el gimnasio. Incluso lavaba los platos sin que se lo recordaran. María trabajaba cada vez más. Ángela a veces se preocupaba. «Masa, tienes que descansar de vez en cuando», le decía cuando María volvía a rechazar un día libre. «Yo descanso en el gimnasio», sonreía María. «Ahora que el marido se quede con la niña, y yo descanso un poco de ellos». Y era verdad. Allí, entre las máquinas y la música, se sentía libre. Allí nadie le exigía ser la esposa o la madre perfecta. Allí era simplemente María. La vida se había estabilizado. Las peleas cesaron. Andrés se volvió atento y cariñoso. María casi llegó a creer que lo habían superado, que todo había cambiado de verdad. Miraba a su esposo, que por las noches le leía cuentos a su hija, que preparaba el desayuno los fines de semana, que le preguntaba cómo le había ido en el día, y no podía evitar alegrarse. Parecía que habían encontrado un equilibrio, una forma de estar juntos sin perderse a sí mismo. Pero María ni siquiera sospechaba que detrás de todo ese cuidado y atención se escondía algo muy diferente, que Andrés había aprendido a ser un buen actor y que muy pronto su vida perfecta volvería a hacerse añico. María salió del gimnasio más temprano de lo habitual. Ángela había insistido en que descansara un poco. Las últimas 2 semanas había trabajado sin descanso y el gerente empezaba a preocuparse. María se resistió, pero su amiga fue inflexible. «Ve con tu hija», dijo Ángela, prácticamente empujándola fuera del vestidor. «Andrés se las arregla». «Eso está bien, pero Verónica necesita a su mamá. Viva, no exprimida como un limón». María sonrió y aceptó. Realmente extrañaba a su hija. Las últimas semanas solo se veían por la mañana y antes de dormir, cuando Verónica ya estaba casi dormida. Quizá hoy podrían pasear juntas, ir a un café, comer un helado. Llegó al kinder exactamente a las 5 de la tarde. El grupo ya había salido al patio. Los niños corrían por el área de juegos, algunos hacían castillos en el arenero, otros se columpiaban. María buscó con la mirada y vio a Verónica. La niña estaba sentada sola en una banca, moviendo los pies y mirando algo que tenía en las manos. «Verónica», la llamó María, acercándose. La hija levantó la cabeza y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Mamá», saltó de la banca y corrió hacia María. «Gracias a Dios que hoy viniste tú en lugar de mi papá». María se agachó y abrazó a su hija. «Qué frase tan extraña». «¿Por qué? Gracias a Dios».
¿Acaso a Verónica no le gustaba que su papá la recogiera del kinder? ¿Qué pasa? ¿No te gusta que papá venga por ti? Preguntó María con cautela, mirándola a los ojos. No, sí me gusta. Verónica hizo un puchero. ¿Pero es que ellos se van a platicar? ¿Y yo me quedo aquí sentada? Esperándolos como una hora. Es aburrido. El corazón de María dio un vuelco. Ellos se van a platicar. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es? ¿Mi amor? Preguntó con la mayor calma posible. Pues papá y la maestra Valentina, respondió Verónica, como si fuera obvio. Siempre se van al coche de papá. Hablan mucho tiempo. Y yo me siento en la banca. La nana Elena dice que papá ya viene, pero siempre se tarda. María sintió que se le helaba la sangre. Andrés hablando con la maestra, a solas, mucho tiempo. Y esto ocurría con regularidad. Entiendo. Mi Sol forzó una sonrisa. ¿Y de qué hablan? No sé, se encogió de hombros Verónica. La maestra Valentina dijo que son pláticas de adulto. María se enderezó y miró hacia la entrada del kinder. La maestra Valentina estaba de pie junto a la nana, conversando. Era joven, de unos 25 años, con el pelo largo y oscuro y un labial llamativo. María nunca le había prestado especial atención. Andrés siempre recogía a Verónica. Y cuando María iba a las juntas de padres, la maestra se mostraba extremadamente profesional y reservada. Valentina levantó la vista y sus miradas se cruzaron. María sonrió levemente y la saludó con la mano. La maestra asintió en respuesta, pero por alguna razón, desvió la mirada de inmediato y entró rápidamente al edificio. Mami, ¿nos vamos? La jaló Verónica de la mano. Quiero ir a los columpios. Vamos, respondió María distraídamente. Solo un ratito. Todavía tenemos que preparar la cena. Verónica corrió hacia los columpios, mientras María se quedó de pie, mirando la puerta del kinder por donde acababa de desaparecer la maestra Valentín. Algo no estaba bien. ¿Por qué la maestra había huido en cuanto la vio? ¿Por qué evitaba hablar con ella? María sacó el teléfono y miró la hora. Podía quedarse unos 10 minutos más. Se acercó a la nana, que vigilaba a los niños. Buenas tardes. Doña Elena saludó cortésmente. Hola, señora María, sonrió la mujer. Qué raro verla por aquí. Usualmente su esposo recoge a Verónica. Sí. Hoy pude salir más temprano. María fingió una sonrisa. Quería preguntarle cómo se porta Verónica. ¿Todo bien con ella? Ay, su niña es un amor, respondió la nana con una amplia sonrisa. ¿Es obediente? Tranquila. Aunque últimamente ha estado un poco triste. ¿Triste? Se alarmó María. Sí, pero no nos cuenta por qué. María apretó los puños. Entonces, de verdad algo estaba pasando de lo que no tenía idea. Entiendo, dijo forzadamente. Gracias. Ya veremos qué pasa. Recogió a Verónica y se fueron a casa. Durante todo el camino, la niña no paró de hablar sobre el kinder, un juguete nuevo, y como Miguel había empujado a Sofía en el arenero. Pero María la escuchaba como a través de un velo. En su mente solo había una cosa, Andrés y la maestra Valentina. ¿De qué hablaban? ¿Por qué a solas? ¿Por qué tanto tiempo? En casa, María puso a calentar la sopa y le puso las caricaturas a Verónica. Se sentó en la cocina y se quedó mirando por la ventana. Las sospechas eran un nudo en su interior. Quizá estaba imaginando cosas, quizá de verdad solo discutían el comportamiento de Verónica en clase. Pero entonces, ¿por qué la maestra huyó al verla? ¿Por qué se comportó de manera tan extraña? María sacó el teléfono con la intención de escribirle a Andrés, pero se arrepintió. No, si le escribía, él se prepararía, inventaría una historia. Tenía que actuar de otra manera. Le sirvió sopa a su hija y se sentó a su lado. ¿Mi Sol? ¿Y de qué platica papá con la maestra Valentina? Preguntó como si nada. Verónica se encogió de hombros, masticando un trozo de pan. No sé, siempre se van a otro lado. No los oigo. ¿Y qué tan seguido platican? Cada vez que viene papá, respondió la niña. La maestra Valentina sale y se van al coche. Luego papá regresa por mí. María asintió y no preguntó más. No quería preocupar a la niña. Por la noche, cuando Verónica se durmió y Andrés regresó del trabajo, María lo recibió en la cocina. Había preparado su platillo favorito a propósito, carne con papas. Puso la mesa, encendió unas velas. Andrés se sorprendió, pero se alegró. ¡Guau! ¡Qué recibimiento! Sonrió, besándola en la mejilla. ¿Qué celebramos? Solo te extrañé, sonrió María. Siéntate, come mientras está caliente. Cenaron en una agradable calma. María le contó sobre el gimnasio, sobre una nueva clienta que no lograba dominar la técnica de la sentadilla. Andrés se reía y compartía noticias de su trabajo. Todo era como siempre. Casi. María le sirvió un té y se sentó frente a él. Oye, ¿y cómo van las cosas con Verónica en el kinder?
Preguntó casualmente, removiendo el azúcar en su taza. Andrés se detuvo con la taza a medio camino de sus labios. María notó cómo sus ojos se movieron nerviosamente por un segundo, pero rápidamente se recompuso. «¿Todo bien?», respondió con calma. «¿Por qué preguntas?». «Por nada», se encogió de hombros María, observándolo atentamente. Hace mucho que no preguntaba. Hoy la recogí yo y quise hablar con la maestra, pero en cuanto me vio, se metió al edificio. Dijo esto a propósito, con indiferencia, pero por dentro estaba tensa, esperando su reacción. Andrés tomó un sorbo de té y dejó la taza en la mesa. «A lo mejor no te vio», sugirió. «La maestra Valentina suele ser muy sociable». La maestra Valentina. La llamó por su nombre completo. Así que la conocía. La conocía bien. «Sí, tal vez», asintió María. «Solo me pareció extraño. ¿Tú hablas mucho con ella cuando recoges a Verónica?» «A veces». Andrés se levantó y llevó su plato al fregadero. «Pues me cuenta cómo van las cosas en el grupo, cómo se porta Verónica». «Las típicas pláticas de padres». «Entiendo», asintió María. Se levantó y se acercó a él. Lo abrazó por la espalda, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Sabes que puedes contarme todo?», dijo en voz baja. «Si algo no está bien con Verónica en el kinder, necesito saberlo». «Claro, mi amor». Andrés se dio la vuelta y la besó en la frente. «Todo está bien. No te preocupes». Pero María vio lo que buscaba. Una ligera tensión en su voz. Una respuesta demasiado rápida, un deseo demasiado apresurado por cerrar el tema. Se apartó y sonrió. «Está bien. Voy a darme una ducha». En el baño, María se sentó en el borde de la tina y se cubrió el rostro con las manos. Él estaba mintiendo, lo sentía con cada fibra de su ser. Andrés ocultaba algo, y ese algo tenía que ver con la maestra Valentina. María recordó cómo la maestra había huido al verla. Como Andrés se tensó con una simple pregunta, como sus ojos se movieron nerviosamente cuando mencionó el kin. Todas las piezas encajaban, y la imagen que formaban no le gustaba en absoluto. Abrió la llave y se mojó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Tenía que actuar. Tenía que comprobarlo. ¿Pero cómo? María recordó que mañana tenía el día libre. Ángela la había obligado a tomarse otro día de descanso. Eso significaba que podía recoger a Verónica ella misma. O podía llegar más temprano y observar, verlo todo con sus propios ojos. La idea era una locura, pero María sabía que si no lo comprobaba, se volvería loca con las sospechas. Era mejor saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Salió del baño y fue a la recámara. Andrés ya estaba en la cama, mirando algo en su teléfono. Al verla, lo dejó a un lado y le extendió la mano. «Ven aquí», la llamó. María se acostó a su lado y él la abrazó. Ella se acurrucó contra él y cerró los ojos. El corazón le latía tan fuerte que pensó que él sin duda lo escucharía. Pero Andrés simplemente la besó en la coronilla y apagó la luz. «Buenas noches, mi amor», susurró. «Buenas noches», respondió María. Pero sabía que esa noche no dormiría, porque mañana le esperaba la verdad. Una verdad que podía destruir todo lo que habían construido con tanto esfuerzo en los últimos meses. María se despertó antes de que sonara la alarma. Aún estaba oscuro afuera, pero ya no podía seguir acostada. Dio vueltas toda la noche, repasando en su cabeza el plan para el día. Andrés dormía a su lado, con los brazos extendidos y roncando suavemente. María lo miró y sintió que algo frío y pesado se le encogía en el pecho. ¿De verdad era capaz de engañarla? ¿Acaso todo lo que había pasado entre ellos en los últimos meses era una mentira? Se levantó en silencio y fue a la cocina. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana. El amanecer apenas comenzaba. El cielo se aclaraba lentamente, tiñéndose de tonos rosados pálidos. María abrazó la taza con las manos y miró por la ventana, tratando de calmar su corazón desbocado. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si de verdad se lo había inventado todo? Pero las palabras de Verónica, la reacción de Andrés la noche anterior, el comportamiento de la maestra, todo eso no podía ser una coincidencia. A las 7 de la mañana, despertó a Verónica, la alistó y la llevó al kinder. Andrés aún dormía. Hoy tenía clases tarde en la universidad. María no le dijo nada sobre sus planes a propósito, que pensara que ella estaría todo el día en el gimnasio. Besó a su hija en la frente, se despidió y salió del edificio del kinder. Miró la hora. Las 8. Andrés solía recoger a Verónica a las 5 de la tarde. Tenía tiempo para prepararse. María fue al gimnasio para hablar con su amiga. Ángela notó de inmediato que algo andaba mal. «Masa, ¿qué pasó?», le dijo cuando se quedaron solas en el vestidor. «Andas muy rara». María intentó restarle importancia, pero las palabras salieron solas. «Creo que Andrés me está engañando». Ángela se quedó inmóvil con una toalla en las manos. «¿Qué? ¿De dónde sacas eso?».
María le contó todo, las palabras de Verónica, el extraño comportamiento de la maestra, la reacción de Andrés a sus preguntas. Ángela escuchaba en silencio, y con cada palabra, su rostro se ponía más serio. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó cuando María terminó. Quiero comprobarlo. Iré al kinder y veré, dijo María con firmeza. ¿Masa? ¿Estás segura de que quieres ver eso?, preguntó Ángela con cautela. ¿No sería mejor hablar con él? Lo va a negar. Dirá que me lo inventé todo. Necesito pruebas. Ángela suspiró y abrazó a su amiga. De acuerdo. Si necesitas algo, llámame. Estaré al pendiente. A las 4 de la tarde, María condujo hacia el kinder. En el camino, le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. En su mente solo había una pregunta: ¿y si tenía razón? ¿Y si estaba a punto de ver algo que lo destruiría todo? María estacionó en una callejuela cerca del kinder. Desde allí se veía bien el patio y el estacionamiento. Apagó el motor y se reclinó en el asiento. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. Sacó una botella de agua y tomó varios sorbos. Era una locura. Estaba espiando a su propio esposo, como una detective privada, escondida detrás de un árbol, con miedo de que la vieran, pero no había otra salida. Necesitaba saber. Faltando 10 para las 5, llegó un coche gris familiar. María se encogió, aunque sabía que desde allí él no podía verla. Andrés salió del coche, vestido con jeans y una chamarra oscura, con el teléfono en la mano. Estaba escribiendo algo, sonriendo. Luego guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió al edificio del kinder. María observaba sin pestañear. El corazón le martilleaba en la garganta. Pasaron 5 minutos, quizá 10. Luego la puerta del kinder se abrió y el grupo salió al patio. Al frente iba la maestra Valentina, con un abrigo claro y el pelo suelto. Detrás de ella, la nana Elena Pérez guiaba a los niños. Verónica corrió directamente a los columpios. Elena se quedó con los niños, mientras Valentina miraba a su alrededor y se dirigía hacia la reja. Unos segundos después, Andrés salió del edificio. Intercambiaron unas palabras, y María vio cómo la maestra sonreía y asentía en dirección al estacionamiento. Salieron del recinto del kinder. María se enderezó, moviéndose un poco. Andrés abrió la puerta de su coche y Valentina subió al asiento del copiloto. Él rodeó el vehículo y se sentó al volante. A María le faltaba el aire. ¿Estaban sentados en el coche? ¿Simplemente sentados? Hablando. ¿Quizá de verdad estaban discutiendo el comportamiento de Verónica? ¿Quizá ella era una paranoica y todo resultaría ser una conversación inocente? Pero un minuto después, Andrés se inclinó hacia Valentina, y María vio algo que quemó para siempre una parte de su interior. Se estaban besando. Apasionada, vorazmente, como si lo hubieran deseado durante mucho tiempo. María no recuerda cómo salió de detrás del árbol. Sus piernas la llevaron solas. Caminaba hacia el coche de él, y un huracán rugía en su interior. Rabia, dolor, desesperación, todo se mezcló en un nudo que le ahogaba la garganta y le nublaba los ojos con lágrima. Cuando se acercó, lo vio todo en detalle. La mano de Andrés en el muslo de la maestra, los dedos de ella enredados en su cabello, sus ojos cerrados. María no pensó, simplemente levantó la mano y golpeó el cofre con todas sus fuerzas. El sonido sordo rompió el silencio. Andrés y Valentina se sobresaltaron y se separaron. Él giró la cabeza y sus miradas se encontraron. El tiempo se detuvo. María vio cómo las emociones se sucedían en su rostro. Shock, miedo, culpa. Todo pasó en un segundo, y luego abrió la puerta de golpe y salió del coche. María, no es lo que piensas, empezó a decir, dando un paso hacia ella. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no las sentía. No sentía nada, excepto un dolor sordo y abrumador. No te acerques, susurró. La maestra Valentina también salió del coche. Tenía la cara pálida, el labial corrido. Abrió la boca para decir algo, pero María no le dio la oportunidad. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el edificio del kinder. María, espera, le gritó Andrés, pero ella no se detuvo. Entró al edificio y subió las escaleras casi corriendo. El letrero, directora, pasó ante sus ojos. María abrió la puerta de un tirón e irrumpió en la oficina. Detrás del escritorio estaba sentada Alma Cervantes, la directora del kinder, una mujer robusta de unos 50 años con un rostro amable. Levantó la vista de sus papeles y miró a María con sorpresa. Buenas tardes, señora Hernández. ¿Ocurrió algo? Contratan a puras zorras en su personal, y trabajan con nuestros hijos, gritó María, sin reconocer su propia voz. Voy a ir con el presidente municipal, a la fiscalía. ¿Se da cuenta de lo que pasa en su kinder? La directora Alma se levantó de un salto. Su rostro se puso pálido. ¿Qué sucedió? Cálmese, por favor.
Rodeó el escritorio e intentó tomar a María del brazo. Explíqueme con calma qué pasó. En lugar de cuidar a los niños, su maestra se está revolcando con mi esposo en un coche. La voz de María se quebró en un grito. ¿Se estaban besando ahí afuera mientras mi hija estaba sentada en una banca? Esperando. ¿Entiende? Mi hija de 3 años esperando mientras su papá termina de divertirse con su maestra. La directora Alma se quedó paralizada, procesando la información. Luego asintió lentamente. Voy a encargarme de esto. Se lo prometo. La maestra Valentina será suspendida de sus funciones hasta que se aclaren las circunstancias. ¿Suspendida? Rió María entre lágrimas. Hay que despedirla. De inmediato. ¿O voy a ir a la Secretaría de Educación? Al juzgado. A donde sea. Señora Hernández, entiendo sus sentimientos, pero necesito llevar a cabo una investigación interna. No puedo simplemente despedir a una empleada sin fundamento. ¿Fundamentos? María se secó las lágrimas con la manga. Los vi con mis propios ojos. Eso no es suficiente. Ya la escuché, dijo la directora Alma con firmeza. Y le prometo que tomaré medidas. Pero le pido que se calme. Piense en su hija. Al mencionar a Verónica, María pareció volver en sí. Su hija. Todavía estaba en el patio, esperando. María asintió y salió de la oficina. Bajó las escaleras y salió a la calle. Verónica estaba sentada en la banca, balanceando los pies. Al ver a su mamá, saltó y corrió hacia ella. «Mami. ¿Y papá?» María se agachó y abrazó a su hija. Hizo un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar. Papá tuvo que irse. ¿Vamos a casa? Mi sol. Tomó a Verónica de la mano y se fueron a casa. El coche de Andrés ya no estaba en el estacionamiento. De camino a casa, Verónica contaba algo, pero María no la oía. Tenía un zumbido en los oídos. Veía todo borroso. Solo podía pensar en una cosa: ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta? Mami, ¿por qué estás llorando?, preguntó de repente Verónica. María vio la carita preocupada de su hija. Se secó las lágrimas rápidamente. No sé, mi amor. Solo, la voz se le quebró. Solo estoy cansada. Necesitas descansar, dijo Verónica con seriedad. Como yo cuando me canso. Acostarte y dormir. Cuando subieron al departamento, María supo de inmediato que Andrés estaba allí. Se oían ruidos desde la recámara. Llevó a Verónica a su cuarto y le puso las caricaturas. Quédate aquí un ratito. ¿Sí? Mamá viene pronto. Verónica asintió, ya cautivada por la pantalla. María cerró la puerta y fue a la recámara. Andrés estaba junto al closet, metiendo ropa en una maleta. Ni siquiera la miró. Podrías no haber hecho el ridículo y ahorrarte estos escándalos, dijo con fastidio, metiendo camisas en la maleta. María se quedó paralizada en la puerta, sin poder creer lo que oía. ¿En serio?, logró decir. ¿Tú de verdad estás diciendo eso ahora? Andrés arrojó unos calcetines a la maleta y finalmente la miró. ¿Y qué se supone que diga? Hiciste un circo en el kinder. Ahora todo el mundo va a hablar de esto. María sintió que algo explotaba en su interior. «¿Un circo?», gritó. «Tú eres el que se acuesta con la maestra de nuestra hija y yo soy la que hace un circo». «No grites», se quejó André. «Verónica va a oír». «No me importa». María se acercó, apretando los puños. «Quizá debí invitarla a nuestra casa. ¿O ya ha estado aquí? ¿En nuestra cama?». Andrés suspiró pesadamente y cerró la maleta. «No digas tonterías. Debí haberme ido hace mucho». Hablaba con calma, con naturalidad, como si estuvieran discutiendo el clima. «Catalina siempre supo que yo tenía otras mujeres y nunca hizo escándalos como él». María sintió que el suelo desaparecía bajo sus «otras mujeres». «No una. Otras». «¿Qué?», susurró. «Lo que oíste». Andrés tomó la maleta y se dirigió a la puerta. Catalina era inteligente. Entendía que un hombre necesita variedad. Y se hacía de la vista gorda. «Pero tú, eres demasiado emocional». «¿Ah? Sí. Tu exesposa es una heroína», gritó María. «Pues yo no pienso tolerar a todas tus amantes. Lárgate de aquí. Fuera». Andrés se encogió de hombros y salió. Ni siquiera se despidió. Simplemente tomó su maleta y se fue. Como si todo el tiempo que pasaron juntos no hubiera significado nada. María se quedó de pie en la recámara. Las piernas le fallaron y se dejó caer al suelo. Las lágrimas corrían a mares, pero ya no las contenía. Que fluyeran, que lavaran este dolor, este resentimiento, esta humillación. Otras mujeres, todo este tiempo, mientras ella trabajaba, mientras creía que habían empezado de nuevo, mientras se alegraba de su atención, él tenía otras. La maestra Valentina no era la primera y, probablemente, no sería la última. María no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el suelo. Quizá 1 hora, quizá más. Luego escuchó un suave golpe en la puerta. «Mami», llamó Verónica. «¿Puedo pasar?».
María se secó rápidamente la cara y se levantó. Sí, mi sol, entra. La niña entró y la miró con sus grandes ojos. ¿Estabas llorando? Un poquito, admitió María. Pero ya estoy bien. Verónica la abrazó por las piernas. No llores, mami. Te quiero. María levantó a su hija en brazos y la apretó contra su pecho. Por esto valía la pena vivir. Por esta niña pequeña que la quería sin más. Sin condiciones, sin engaños. La semana siguiente pasó como en una neblina. María apenas dormía. Apenas comía. Pero funcionaba. Iba a trabajar. Recogía a Verónica del kinder. Preparaba la cena. Hacía todo en piloto automático. Andrés llamó varias veces, pero ella no respondió. Luego le escribió diciendo que quería ver a su hija. María aceptó. Verónica no tenía la culpa de que su padre fuera. Una semana después, María cambió a su hija a otro kinder, más cerca de casa, con buenas referencias. Al principio, Verónica hizo berrinches, no quería dejar su entorno familiar y a sus amigos, pero María le explicó que así sería mejor. Y una semana después, solicitó el divorcio. Reunió todos los documentos, fue al juzgado y presentó la demanda. El abogado dijo que el proceso tomaría unos 3 meses, pero María estaba dispuesta a esperar. Se sentó en una banca fuera del edificio del juzgado y miró al cielo. Las nubes se movían lentamente, cambiando de forma. La vida continuaba. Y ella también continuaría. Borrón y cuenta nueva. Sin él. María sacó su teléfono y le escribió a Ángel. Ya presenté la demanda de divorcio. Mañana regreso al trabajo. La respuesta llegó al instante. ¿Eso? Campeona. Estoy orgullosa de ti. Te espero. María sonrió entre lágrimas. Sí, sería difícil. Sí, dolería. Pero lo superaría. Definitivamente, lo superaría.